Vale, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva formación del programa de formación continua de entrenadores de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Esta vez tenemos una ponencia de la mano de José Sánchez, ¿vale? Titulada Desarrollo de la creatividad a través de las tareas de entrenamiento, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis a José Sánchez, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es entrenador superior de baloncesto y máster en alto rendimiento y tecnificación deportiva. Actualmente es director deportivo del CB, del Club de Básquet Alhama de Murcia. Es director de cantera, ha sido director de cantera del Lucentum Alicante entre 2017 y 2021 y preparador físico y entrenador ayudante del LED Plata Lucentum Alicante entre 2015 y 2017. Además, es profesor de los cursos de entrenador de la Federación de Básquet de la Comunidad Valenciana y creador del software deportivo BasketTick App. ¿Vale? Entonces, es un ponente que es un lujo contar con él. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y os invito a todos a que seáis partícipes de la ponencia y no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? A partir de aquí, todos tuyos, José. Vale, muchas gracias, Víctor. Vale, lo primero, quería darle las gracias a la Federación y a Víctor por permitirme estar aquí con vosotros. Y bueno, para mí siempre es un placer poder echar una mano y hablar con vosotros de los temas que creo que nos pueden ayudar un poco a mejorar nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la creatividad en las sesiones de entrenamiento. Es un tema que cuando me lo plantearon tuve muchas dudas porque es un poco complicado de abordar, porque podemos perdernos un poco en la ciencia y en lo que nos dicen los estudios y meternos a muchas cosas de aprendizaje y metodología y nos alejamos mucho del tema de los entrenadores, o podemos intentar enfocarlo como lo vamos a ver en qué podemos hacer nosotros para intentar ayudar a nuestros jugadores y jugadoras a ser un poquito diferentes, a ser un poquito creativos y a desarrollar la enseñanza-aprendizaje en la pista de una manera un poquito más óptima, ¿vale? Entonces vamos a tratar al principio, eh, para dar un poco de contexto, de sí un poco teórico y luego nos iremos acercando al día a día del entrenador y al finalizaremos con muchos ejemplos de qué es lo que podemos hacer y qué tipo de ejercicios podemos plantear para intentar conseguir esto, que no es algo sencillo. Y el contexto en el que trabajamos es clave, es en dónde estamos, qué es el baloncesto. Al final el baloncesto es un deporte de carácter muy abierto, donde la incertidumbre es máxima y deporte clasificado como de pista compartida y de cooperación-oposición. Esto significa que tengo 5 compañeros que intentan ayudarme y 5 rivales que intentan complicarme la vida. A nivel de toma de decisiones, a nivel de fundamentos y a nivel de tipo de deporte, hace que sea uno de los deportes, pues junto con el rugby, el fútbol, el balonmano, donde más toma de decisiones hay que tomar, donde más incertidumbre se genera y donde más complicado es compaginar todo el tema de técnica individual y táctica individual, porque al final las diferencias las marcan la toma de decisión del jugador, aparte de otros contenidos, conceptos que vamos a hablar ahora mismo. Pero tenemos que entender el baloncesto como un deporte especialmente de carácter abierto. Entendemos como creatividad la capacidad que tiene un jugador para dar respuestas diferentes a un problema que se presenta en el juego. Ahora veremos algunos ejemplos, pero al final lo que tendremos que entender es que en el juego se presentan problemas que podemos tener más o menos entrenados y los jugadores creativos o los que tienen ciertas dosis de creatividad son los que consiguen encontrar respuestas a un problema que plantea el rival, plantea el juego o plantea el partido. Todos entendemos soluciones creativas, jugadores de este tipo, que ante problemas que se plantean dentro del juego, son capaces de tener recursos técnicos o tomas de decisiones. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Vale, soluciones de este tipo que al final están lejos de lo que parece habitual, pero que son efectivas para solucionar los problemas que surgen. Todos tenemos en la cabeza pues, jugadores como Teodosic, jugadores como Rondo, como hemos visto antes, que son capaces de encontrar soluciones distintas que no las vemos todos y que sí las ven ellos para encontrar ventajas para el equipo. Fijaos, pues diferentes tipos de pases, veremos opciones de pase,
Cuando empezó Navarro a lanzar bombas donde nadie tiraba este tipo de lanzamientos, bueno, pues jugador creativo donde los haya. Y lo que nosotros vamos a hablar hoy es de cómo podemos intentar generar jugadores de este tipo, jugadores que se sientan con la libertad y con la capacidad de poder hacer este tipo de acciones, ¿vale? Fuera un poco del contexto. Seguramente esta sea el pase más creativo de la historia. Y la Fred no la metió. Le hubiera quedado bonito meterla. ¿Qué podemos hacer como entrenadores para poder mejorar esto? Para poder tener jugadores en un contexto abierto de partido, de entrenamiento, que sean capaces de solucionar los problemas de una manera que sea creativa, que sea diferente, que nazca de ellos. Bueno, pues vamos a hablar de tres grandes campos. Primero es el comportamiento del entrenador. ¿Qué puede hacer el entrenador a nivel de pues, su actitud, su relación con los jugadores, cómo da feedback? Hablaremos de la metodología de entrenamiento un poquito, no profundizaremos mucho en esto porque sería una charla entera hablar de metodología, y luego hablaremos un montón de tiempo de la creación de escenarios de aprendizaje, de qué tareas podemos hacer y de qué manera las podemos orientar para que pase esto que estamos queriendo. Los tres ámbitos son claves, ¿vale? Y ahora veremos un poquito cada uno, pero tanto tener una buena metodología de entrenamiento, saber muy claro cuál debe ser el comportamiento del entrenador y la creación de escenarios son las claves para que nosotros consigamos este objetivo. Comportamiento del entrenador. Seguramente ya no solo para fomentar la creatividad, sino para cualquier cosa, es clave la actitud que tiene el entrenador ante ciertas cosas. Y lo primero que tenemos que entender es que el error es la oportunidad de poder aprender. Y nosotros no podemos enfadarnos con nuestros jugadores o jugadoras, sea de la que sean, porque cometan errores. El ser humano aprende así. Como vemos en el gráfico, al final tú haces una acción, te equivocas, gestionas ese error y sobre eso aprendes. No hay nadie que haya nacido sabiendo y la única manera de aprender es hacer y fallando. Entonces, ante esto, no puede ser que el entrenador se vuelva loco, se pierda los papeles o no entienda que cuando alguien falla está mejorando, está trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es gestionar los errores para que a partir de ahí consigamos que nuestros jugadores y jugadoras aprendan cosas. Lo siguiente que tenemos que tener muy clave es que tenemos que crear ambientes positivos de trabajo. En ambientes de trabajo donde haya mucha tensión, donde haya mucha presión, ahí la creatividad no tiene sitio. No, no es imposible. Entonces, los jugadores tienen que tener claro que fallar está permitido y que se puede fallar y que no pasa nada si se falla. Que probar cosas es algo bueno y que no tienen que estar con una tensión enorme de si me equivoco me echan la bronca, de si fallo me voy al banquillo, porque creamos un ambiente de trabajo un poco complicado de manejar. Y ante esa tensión no se produce nada de lo que vamos a hablar ahora después. Entonces, entender el error como oportunidad de aprendizaje y crear ambientes positivos de trabajo es clave para la creatividad en este caso, pero creo que para cualquier entrenador que esté dirigiendo equipos casi a cualquier nivel. Es más, cuando hablamos de alto rendimiento, muchas veces las diferencias entre equipos es la dinámica de grupo que hay. Entonces, que un entrenador sea capaz de controlar esto es muy importante para al final conseguir resultados, ya sean que sean más de ganar partidos o más de que mis jugadores progresen. Otra de las cosas claves es intentar mejorar la autoestima de los jugadores. Y esto es un tema que también hablamos mucho de él en los cursos de entrenador, donde qué puedo hacer yo para mejorar la autoestima de mis jugadores y que eso les haga crecer. Ahí una charla en internet, en YouTube, que podéis buscar, que se llama Poker Chips, que es muy clara acerca de esto. Tiene ya muchos años, pero es un hombre de Estados Unidos que da una pequeña charla sobre autoestima en adolescentes y habla del sistema educativo en Estados Unidos. Y al final él habla de que cada niño o cada niño que va a lograr en este caso, tiene una cantidad de fichas de póker.
Y para jugar al juego de la vida, pone la apuesta para poder ganar o perder. Entonces, si el profesor del cole pregunta, ¿cuál es la capital de Alemania? Bueno, pues el jugador que tiene mucha autoestima, que tiene muchas fichas de póker, pues puede contestar, levantar la mano sin ningún miedo a equivocarse, porque si tienes 50 fichas y fallar la respuesta te cuesta 10, bueno, te queda 40, no pasa nada. Puedes seguir jugando el juego del instituto porque no te preocupa nada. Pero si solo tienes una ficha, no sabes si jugártela o no. Si tienes pocas fichas, tienes que ser conservador en la toma de decisión. Tienes que ser conservador en atreverte a hacer cosas porque si las pierdes no tienes más. Y en relación con el deporte pasa un poco igual. Si yo tengo mucha autoestima, si tengo muchas fichas de póker, bueno, si pierdo alguna mano no me importa. No me importa porque sé que tengo muchas más para poder jugar. Si tengo poca autoestima, a lo mejor voy a intentar hacer pocas cosas porque no voy a poder aceptar que mis compañeros se rían de mí, que el entrenador me eche la bronca delante de mis compañeros, que fallé la canasta en el momento del partido y mi equipo piense que la culpa es mía haber perdido ese partido. Entonces, crear la autoestima del jugador es simplemente intentar darle más fichas de póker que cuando había llegado al principio del entrenamiento. Y esto lo conseguimos con el feedback, con el comportamiento del entrenador, con cómo corregimos, con cómo actuamos delante del equipo. ¿Vale? Si tenéis luego un tiempo, es una charla súper interesante. Y lo otro es el feedback, es cómo nosotros corregimos a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y nosotros tenemos que potenciar mucho que sean valientes, que sean inquietos, que estimularlos para que sean capaces de reflexionar y descubrir cosas por ellos mismos. Y para eso tenemos que dar feedback a nivel positivo. Los feedback negativos de, ¡baf! ¿Qué haces? Eso es imposible. Ayuda un poco. Entonces, feedback reales, que luego hablaremos un poquito de esto. Y muchas veces tenemos que ponernos las gafas de ver bonito. Tenemos que ponernos las gafas de ver las cosas buenas de los chicos para favorecer la autoestima y dar feedback buenos. Si nosotros queremos ver lo malo, vamos a ver lo malo. Si nosotros estamos sentados en que este chico no mete un tiro, y no mete un tiro, mira, otra vez, no mete un tiro, pues seguramente tengamos que fijarnos en las cosas que hace bien para intentar potenciar lo que hace bien y a partir de ahí crecer. Si queremos ver lo malo de un jugador, veremos siempre lo malo. ¿Vale? Entonces es importante que el entrenador tenga siempre las gafas de ver las cosas buenas y de intentar crecer a través de ahí. John Wooden decía que un error es útil si haces 4 cosas en él: reconocerlo, admitirlo, aprender de él y olvidarlo. Error como proceso de aprendizaje, ¿vale? Y esto es una de las cosas claves que como entrenadores tenemos que tener en cuenta. Pasamos de tema, hablamos de metodología. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar jugadores creativos a través de metodología de entrenamiento? Es un debate muy manido, que se habla mucho de él, que está muy al día en redes sociales, de diferentes tipos de metodologías más analíticas o más globales. Y hay gente muy partidario de uno, muy partidario de otras. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nuestro deporte, como todos, desde hace muchos años y antes de pues, la época de los 2000 o algo así, estaba muy orientado hacia la estrategia analítica. Modelos cerrados, donde el entrenador explicaba ciertos gestos y a través de la repetición y del 1 contra 0, los jugadores tenían que repetir para acabar intentar aprendiéndolo y luego el que pudiera aplicarlo en situaciones de juego. Y de esto hablamos de estrategia analítica. Las estrategias globales o más conductistas, que ya hablan de crear escenarios de aprendizaje donde el jugador tiene que resolver problemas y encontrar él mismo la solución, cada vez están más de moda, cada vez más gente la utilizan y tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Es cierto que si nosotros queremos fomentar la creatividad en los jugadores, tendremos que irnos mucho más a estrategias de tipo global que a estrategias de tipo analítica, que no dan pie a poder crear nada, sino que simplemente se desarrollan los patrones de movimiento que el entrenador cree que son los ideales para poder jugar al juego que se quiera hacer, ¿vale? Pero es muy probable que para hacer jugadores creativos necesitamos ir más a situaciones globales de juego. Y ahora hablaremos algo de esto.
¿Qué pasa con cómo aprenden los chicos, cómo aprenden los jugadores? El sistema básico de aprendizaje motriz se basa en que hay tres mecanismos para poder funcionar: el mecanismo perceptivo, el de decisión y el de ejecución. Un jugador que tiene que solucionar un problema, lo primero es percibir qué hay en su entorno, cómo están sus compañeros, cómo están los rivales, dónde está la canasta, dónde está el balón. Con eso toma una decisión en función de diferentes cosas que vamos a hablar ahora, y sobre esa decisión, pues ejecuta el gesto técnico o táctico que quiera. Si el resultado es bueno o el resultado es malo, pues vuelve a la información del jugador y se valora si es bueno o malo para repetir en diferentes situaciones. Este es el modelo de aprendizaje motriz clásico, que todo el mundo pues entendemos como los tres mecanismos en los que hay que incidir para que un jugador mejore. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, hablando de creatividad, nosotros queremos solucionar un tipo de problema de alguna manera diferente, o que el jugador sea capaz de hacerlo. Lo que pasa es que estamos condicionados con nuestra técnica individual y sobre el mecanismo de ejecución. Y me explico muy bien. Por mucho que yo crea que un tipo de entrada, lo ideal, sea terminar la aro pasado, si yo no sé hacer un aro pasado, no va a entrar dentro de mi opción de toma de decisión, no va a existir. No va a existir porque yo no sé hacerla. Si yo no sé tirar con la mano izquierda, por mucho que a nivel de percepción y decisión, pues la decisión ideal sería entrar con la izquierda, si yo no lo domino, si yo no sé hacerlo, mi problema viene que a nivel de ejecución no puedo tenerlo. Entonces, no voy a coger ningún tipo de decisión que yo no sepa hacer. Eso hace que el trabajo de técnica individual sea clave para poder desarrollar algunas cosas. Y es una de las razones por lo cual en ciertos momentos del aprendizaje la estrategia analítica hay que intentar hacerla. Porque si yo no sé hacer ciertos gestos técnicos, nunca los voy a poder optar a decidir como que son los correctos, ¿vale? Entonces, aunque vamos a hablar un poco de los dos, de estrategia global y analítica, no podemos condenar ninguno como esto es así porque es lo mejor del mundo. Bueno, pues va a depender de muchas cosas, ya hablaremos de ello. Pero tened claro que los tres mecanismos son igual de importantes, tanto la opción de percibir como decidir como ejecutar. No hay ninguno que sea más importante de otro. Si solo nos vamos al mecanismo de ejecución y solo nos enseñamos a nuestros jugadores a repetir gesto, a repetir gesto, a repetir gesto, bueno, si luego no sabes cuándo lo tienes que hacer, pues vale, no tiene sentido en un deporte de carácter abierto como el nuestro. Sin embargo, si nos vamos solo a situaciones muy globales y no le damos herramientas para que el jugador mejore y pueda hacer ciertos gestos técnicos en el juego, pues podrá decidir muy bien. Pero por mucho bien que decidas, si luego no lo ejecutas o no tienes las herramientas para poder ejecutar de maneras diferentes, pues estás en el mismo sitio. Pues decides muy bien, pero no consigues el éxito. Con lo cual es muy importante tener claro que tenemos que incidir en los tres mecanismos y saber cómo poder hacerlo, ¿vale? Como dice en el texto, es tan importante encontrar una solución mental como tener la habilidad motriz para ejecutarla. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Vale? Pues principalmente para desarrollar cualquier gesto, lo importante es que el entrenador proponga una tarea, la que considere en función de los contenidos que quiere trabajar, que cuando ha pasado esto proponga y obligue la reflexión para que ellos mismos descubran cuál es el problema. Y esto es cuando una vez ha pasado cierto tiempo del ejercicio de la tarea que queremos hacer, pararlo, acercar a los chicos y decir, bueno chicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Dónde están los problemas? Y que ellos tengan la libertad de poder hablar y decir, mira, pues no conseguimos meter canasta porque la defensa me viene por el lado y no me da tiempo. O porque, joder, lo bueno es terminar por la izquierda, como hemos dicho antes, pero es que yo no sé. Entonces, claro, tiro con la izquierda y no toco aro. O lo que sea. Que el entrenador proponga y corrija las cosas que necesita y a partir de ahí, pues definir cómo tenemos que continuar la tarea y corregir los errores. Esa es la manera que a nivel metodológico nosotros podemos intentar construir jugadores primero inteligentes y luego que ellos puedan reflexionar para tomar decisiones creativas, ¿vale? Como vemos en la tabla, los objetivos a conseguir es desarrollar la capacidad sensorial y perceptiva,
que es lo que hablábamos antes de los dos primeros mecanismos, desarrollar inteligencia motriz, que es que los jugadores sepan aplicar gestos técnicos al juego en función de la capacidad sensorial y perceptiva. Y luego la que es clave es fomentar la iniciativa personal con la autoestima, la valentía, el que no tengan miedo a fallar, ¿vale? Y estimular la imaginación pues, con diferentes opciones pues, que podamos ver en jugadores de alto rendimiento, que podamos copiarnos de pues, lo que hace el Chacho, copiarnos de los pases que hace Teodosic, copiarnos de lo que hace Luka Doncic. Bueno, pues estimular la imaginación a través de ejemplo de grandes jugadores. Y ahora vamos a hablar un poquito bueno, evidentemente de cómo podemos, de cómo tenemos que actuar, no solo a nivel de comunicación oral, sino también toda la parte paraverbal pues si nosotros tenemos que fomentar la valentía, si no nos tiene que pesar el error, no puede ser que cuando un jugador falla nos echemos las manos a la cara o que pongamos cara de enfadado. Al final nuestra comunicación tiene que ir en la misma dirección y tenemos que valorar las conductas de los niños y reforzarlas, sean de todos los tipos. Y esta pintada de vamos despacio porque vamos lejos es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los que entrenamos en categorías de formación. Y hablamos un poquito de la diferencia grande que hay en metodología global y analítica. Si nosotros entrenamos muy analítico, si entrenamos solo el mecanismo de ejecución, una de las ventajas que tiene es que conseguimos éxito pronto. Y esto la ciencia nos dice que este tipo de entrenamiento nos da eficacia a corto plazo, pero a largo plazo los jugadores retienen menos estabilidad. Si nosotros nos vamos a metodologías más globales, este tipo de entrenamiento da menos éxito a corto plazo, pero a largo plazo consigue que el jugador asuma como propias las decisiones y los gestos que toma y sea más significativo el aprendizaje, ¿vale? Con lo cual, el vamos despacio porque vamos lejos es una cosa que todos los que entrenamos en formación tenemos que tener muy claro. Tranquilos. El vísteme despacio porque tengo prisa. Si queremos que los jugadores aprendan mucho, esto tenemos que ir piano, tenemos que ir poco a poco. Sabiendo que si utilizamos mucho entrenamiento analítico, probablemente ganaremos mucho, pero ganaremos hoy y perderemos mañana, ¿vale? Entonces esto tiene que ser a corto plazo. Y luego tenemos que tener en cuenta si elegimos una u otra, el tiempo que tenemos, el nivel de los jugadores y si optamos más por formar y competir. Y no vamos a ver mucho debate ahora, luego si queréis podemos hablarlo en la fase de preguntas, pero ni una es malísima ni la otra es lo mejor del mundo. Quiero decir, si yo estoy con un grupo de niños muy, muy, muy pequeños que no saben hacer absolutamente nada, irme a estrategias muy globales al principio puede llevarme a la frustración. Y hay ciertos momentos en los que si yo, por ejemplo, tengo un grupo de niños que sea alevín o sea benjamín y están empezando, el tener éxito pronto a lo mejor hace que esos niños no dejen de jugar. Porque se sienten competitivos, se puedan sentir que aprenden cosas rápido, que pueden ganar o no, con lo cual el nivel de los jugadores y el contexto de cada uno marca si es en ciertos momentos mejor aplicar metodologías globales o aplicar metodologías analíticas, ¿vale? Entonces, seguramente tanto el nivel de los jugadores como si el nivel de formar o competir estamos en un más sitio o en otro y el tiempo que tenemos para conseguir los objetivos nos van a marcar qué estrategia utilizamos. Y no tenemos que demonizar ni una ni otra, sino tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para manejar las dos y utilizarlas en función de la mejora de nuestros jugadores, ¿vale? En la figura de abajo del Milón de Crotona es una mitología griega que habla de cómo entrenaba un atleta que preparaba las Olimpiadas. Y lo que él hablaba era de que llevaba un becerro desde el día 1, pues son los 4 años de la Olimpiada, pero hasta los Juegos Olímpicos,
Y él cogía el mismo becerro para hacer el desplazamiento de la carrera que quería hacer durante los 4 años. Y hablaba de la progresión del entrenamiento, ¿vale? Que es uno de los principios que vamos a hablar ahora de ellos. Cuando hablamos de estrategia global y analítica y cómo compatibilizarlas, es muy importante que tengamos claro esto. Yo vengo de las ciencias del deporte y es una de las cosas que en teoría del entrenamiento, pues primero se ven cuáles son los principios, y este es el principio de la progresión. Y es decir, pues en la mitología griega decían que, claro, el principio del entrenamiento quiere decir que poco a poco el becerro va creciendo y el deportista se hace más fuerte poco a poco porque al final va cogiendo cada vez un poquito más de peso. Cuando nosotros hablamos de los jugadores, probablemente, y en los entrenamientos, tenemos que seguir los principios de entrenamiento básicos, ¿vale? Y esto es una de las cosas como nosotros lo hacemos en nuestro club. Cuando nosotros tenemos que hablar de compatibilizar estrategias analíticas y globales, de cómo poder hacerlo, al final nosotros dentro de nuestra sesión tenemos que seguir el principio de la progresión de la carga. Entonces, probablemente los calentamientos de nuestras sesiones sean la parte ideal donde nosotros podemos meter más estrategias analíticas, repetir el 1 por 0, porque estamos calentando poco a poco, estamos haciendo cosas, estamos incidiendo en que poco a poco el jugador vaya entrando en calor, tanto a nivel físico como a nivel técnico. Entonces, esta puede ser una de las partes iniciales del entreno ideal para poder meter estrategias analíticas, que los jugadores vayan cogiendo herramientas de juego para que conforme vayamos avanzando, esas mismas herramientas que hemos trabajado las puedan meter en situaciones más globales, ¿vale? Seguramente hacerlo al revés del primer ejercicio de la sesión, meterlo global, pues primero te cargas el principio de progresión de la carga y por otro a lo mejor te encuentras en que hay ciertos jugadores que no tienen las habilidades necesarias para los problemas que les vas a crear después. Lo que hablamos de la parte de creación de escenarios de aprendizaje, que es una de las partes seguramente donde más el entrenador tiene que hacer frente, ¿vale? Vamos a pasar rápido, no quiero irme de tiempo y quiero dejar tiempo a preguntas después. Para crear tareas, estos son las cosas que nosotros podemos modificar, ¿vale? Podemos modificar el reglamento, los espacios, el tiempo de posición, compañeros, un montón de cosas, ¿vale? Y para tener en cuenta que creando tareas, los criterios que podemos valorar, esto sale de un artículo de hace mucho tiempo ya de Cárdenas y Alarcón, que ellos hablaban de 7 parámetros en los cuales yo tengo que fijarme para que una tarea sea buena o sea interesante, ¿vale? Y esto es cada vez que ponemos un ejercicio, nosotros tendríamos que tener muy, muy, muy claro que se cumplen la mayoría de estos parámetros. El primero de todos es que se adecue a los objetivos y contenidos que yo quiero hacer. Para que un ejercicio sea bueno, tiene que pasar muchas veces lo que yo quiero que pase. Si un ejercicio es de bote, tienen que botar mucho. Si es un ejercicio de tiro, tienen que tirar mucho. Si es un ejercicio de 1 por 1, pues tiene que haber mucho 1 por 1. Ejercicios típicos como el Australia que conocemos todos, o ejercicios muy analíticos de filas muy largas, donde hay un jugador y el resto está en la fila, pues evidentemente hay menos bote que en otro tipo de ejercicios que tenemos a todo el mundo haciendo el mismo objetivo. ¿Vale? El segundo y es clave es adaptar el nivel de los jugadores, que es lo que hablamos un poco de qué nivel tienen mis jugadores y qué tipo de dificultad le marco yo. Bueno, pues es clave que nosotros seamos capaces de adaptar el nivel de dificultad al tipo de niños o niñas que tenemos. Hablamos de cantidad de contenidos integrados con cuántos tipos de contenidos diferentes aparecen en un entrenamiento, en un ejercicio, en una tarea, aunque tengamos claro nosotros que queramos trabajar en una principalmente. Y ahora veremos algún ejemplo y hablaremos de esto, porque es muy interesante, teniendo muy poco tiempo, que dentro de nuestros ejercicios hayan contenidos principales y contenidos secundarios de trabajo, donde aunque el feedback del entrenador vaya sobre el primero, sobre el principal, siempre aparezcan contenidos secundarios donde los jugadores pueden ir trabajando poco a poco. El grado de participación, que es clave, que haya pocas filas y que haya mucho trabajo de todos. La implicación cognitiva, que esta es una de las claves en el tema de la creatividad, que no sean ejercicios repetitivos. Y la libertad para explorar y resolver el ejercicio de forma personal. Que los ejercicios no tengan solo una manera de conseguirlo, sino que los jugadores puedan investigar, puedan demostrar su creatividad, su intuición, su resolución de problemas para poder dar
poder terminar con éxito los que estamos haciendo, ¿vale? Y luego el grado de transferencia que hay al juego real. Porque nosotros podemos montar un montón de ejercicios muy extraños, pero si luego tiene poca transferencia al juego real porque nos hemos cargado mucho el reglamento o nos hemos ido demasiado del objetivo real, pues a lo mejor pierde un poco de sentido. Y vamos a hablar de tareas y ejemplos básicos, ¿vale? Y vemos esto y abrimos el turno de preguntas en 5 minutitos. Equipo de mini. Este ejercicio se juega por tríos. Y esto es una de las cosas que hablábamos de por niveles. Yo puedo hacer los tríos para que los jugadores de más nivel estén juntos, los de menos nivel estén juntos, o puedo complicárselo a uno u otro en función del nivel que tenga. Es un ejercicio relativamente sencillo, donde hay un jugador con balón y 2 defensores. Y hay 3 puertas formadas por conos. El jugador con balón tiene que cruzar una de las puertas con bote y los 2 defensores impedirlo. En el momento en el que lo cruce, los otros 2 jugadores, defensores, tienen que intentar, tienen que cruzar otras puertas y acabar en canasta. Os pongo el ejemplo en vídeo que lo veáis. Salgo yo primero con mi gran bote solucionándolo, ¿veis? Están las 3 puertas formadas por conos, 2 defensoras y yo intentándolo. Cuando yo cruzo una de las puertas, ahora vemos la línea haciendo, las otras 2 tienen que rodear algún cono y van arriba para hacer la entrada. ¿Por qué este ejercicio puede ser interesante para desarrollar la creatividad? Evidentemente, el contenido principal con las niñas de este tipo era disociar el bote visión, jugar inicios de 1 contra 1, de que levantaran la cabeza para poder botar y jugar con cambios de dirección para encontrar las soluciones ofensivas. Y a partir de ahí, el objetivo o el contenido secundario era la finalización en función de bien la defensa. Nosotros aquí habíamos trabajado tipos de bote, cambios de dirección, diferentes soluciones, pero lo que queríamos era que en una situación más global ellas encontraran soluciones. ¿Qué pasa? Que aquí tienen la completa libertad de poder crear como ellas quieran. Y en el siguiente, por ejemplo, creo que sale una niña, esto nosotros no lo habíamos entrenado, que era el in and out con una mano para meterse por medio. Esto lo hizo ella. Luego, cuando una niña o un jugador hace esto, tienes que montar la fiesta de tu vida para que la niña diga, tienes que subir la autoestima al máximo y tienes que dar todas las fichas de póker que puedas. Porque está haciendo algo que ha salido por ella, que no está entrenado y que da solución al problema que tú quieres crear. Que era, pues, que votaran, levantaran la cabeza, buscaran la puerta libre y encontraran. Este tipo de cosas es lo que la estrategia global te facilita. Y este tipo de ejercicios son los ideales para encontrar estas cosas. ¿Qué pasa? Que cada niño o cada niña, en función de su habilidad, va a poder encontrar una cosa a otra. ¿Veis? Este cambio por detrás, nosotros lo habíamos entrenado un poquito, pero la niña entiende que cuando una puerta le cierran y tiene que encontrar la ventaja en otro sitio, una solución es ese cambio. Entonces, entrenar este cambio de este tipo de ejercicios, es mucho más significativo para la jugadora o la jugadora que una fila con conos haciendo cambios por detrás sin sentido. Porque este cambio da solución a un problema real del juego. Entonces, este tipo de ejercicios, aparte de poder entrenar diferentes tipos de cosas, permite al jugador que desarrolle diferentes habilidades que pueden estar más o menos entrenadas, pero que tienen que dar soluciones a problemas reales. Habrá niñas que jueguen lo del cambio por detrás, niñas que jueguen in and out, niñas que vayan muy rápido a una puerta y corran más que sus compañeras, niñas que, bueno, pues no lo sé, ¿vale? Pero este tipo de estrategia global y esta libertad de decir, porque cuando tú explicas este ejercicio, dices 3 puertas, levantar la cabeza, chicas, buscar la vida, para intentar cruzarla. Y el buscaos la vida es lo que da a que puedan desarrollar estas cosas. Vamos a otro. Este lo usamos mucho nosotros, o lo usábamos juntos. Lo llamamos el río. Hay algunas jugadoras con balón y jugadoras con balón y sin balón. Las que tienen balón tienen que ir de aro a aro. Las que no tienen balón son defensoras y solo defienden fuera del triple. Si mientras una jugadora va de una canasta a otra y le tocan el balón, solo tocando el balón, se cambian los roles. Yo le doy el balón a la defensora y yo me convierto en defensor.
Nosotros lo hacemos para trabajar muchos cambios de dirección porque te da muchos recursos. Quiero decir, fijaos, hay jugadoras con balón que empiezan dentro del triple y cuando entran dentro del triple tienen que tirar a canasto, hacer una entrada o lo que sea. Las defensoras están en el medio sin balón. En este caso, creo que era obligatorio que cuando estoy en la zona de conflicto donde me la pueden quitar, tenía que hacer algunos cambios. Con lo cual, la jugadora tiene que levantar la cabeza, decidir cuándo sale o no sale, decidir cuándo puede o no puede hacer los cambios e intentar que esos cambios les sirvan para conseguir el objetivo que es cruzar al otro lado del río. Claro, ¿estrategia global? Sí. ¿Trabajo de cambios de dirección? Sí. ¿Cómo lo tienen que solucionar? Pues oye, cada una lo soluciona de una manera. Fijaos que hay gente que va hacia adelante y hacia atrás, que es un contenido secundario del bote hacia atrás. Otras que son más listas y deciden, joder, pues en el momento que no haya nadie aparezco. Gente que tiene mucho manejo de balón que decide, joder, pues yo me voy donde me da igual, porque con mi bote soy capaz de solucionar cualquier cosa. Bueno, pues esto es lo que hablamos de, oye, crea, vete a la defensa, eh, decide cuándo o no cuándo. Seguramente, trabajando de esta manera ciertos tipos de cambio de dirección, pues seamos capaces de crear jugadores que luego puedan tomar decisiones o que puedan aplicar los cambios en el momento que ellas lo consideren. Y que luego, y que se equivoquen y que sobre ese error aprendan. Si yo hago justo el cambio por debajo o por detrás cuando tengo la defensa encima y acerco el balón a la defensa, pues a lo mejor es un error. Bueno, pues me convierto en defensa, aprendo y a la siguiente vez lo intento hacer de una manera diferente. Este tipo de ejercicios de tipo global que estén preparados para trabajar cambios de dirección le dan al jugador o a la jugadora el poder tomar diferentes decisiones e intentar solucionar los problemas de manera diferente. Si nosotros aquí fomentamos que sean valientes, que salgan, que vayan contra la defensa, que no tengan miedo, que intenten cambios distintos, que esa es lo que nosotros vamos a, la actitud del entrenador en estrategias de este tipo son lo que hace que consigamos jugadores que puedan solucionar problemas de una manera diferente. Si yo solo creo escenarios de aprendizaje donde los jugadores no pueden decir nada, donde no aparecen estas situaciones, donde el defensa puede venir de una manera o de otra, donde yo tengo un fin muy claro y no puedo resolver el problema de diferentes maneras, pues crearé jugadores, no tiene sentido. Crearé jugadores que pues saben hacer cosas pero no son capaces de aplicarlas o que no son capaces de aplicar cosas distintas, ¿vale? Hemos visto dos de bote. Uy, espérate. Vamos a ver una de finalizaciones. Hablamos de diferentes tipos de contenidos, ¿vale? Luego veremos incluso alguna de defensa también. Ejercicio muy simple, por tríos también, que los puedo separar por nivel. Un jugador ataca y dos defienden. El defensor está en la línea de fondo, el que ataca está desde arriba. Elige el defensor primero, que se va a uno de los conos, que rodea uno de los conos, perdón. El atacante tiene que recibir el contrario y a partir de ahí decidir. Puede. Y no hay mucha más información en el ejercicio. A partir de ahí van rotando y van cambiando. Fijaos, defensor, que es el de azul, elige un cono u otro, atacante elige el contrario y a partir de ahí tiene una solución y a partir de ahí entra el segundo defensor. El atacante tendrá que decidir, oye, soluciones parada y tiro, soluciones algún tipo de finalización, soluciones juego un stop and go, pues bueno, no lo sé. Es cierto que nosotros, estos son juniors ya, en la primera parte de los entrenamientos, en la parte que yo considero de calentamiento, entrenamos soluciones técnicas de este tipo. Porque nos sirve de calentamiento, porque nos sirve para el trabajo de la lateralidad, de trabajo en derecha y izquierda, y luego ellos tienen que ser capaces de aplicarlas. ¿Hay una respuesta ideal al ejercicio? Pues no, va a depender. Pues va a depender de la defensa, de cómo viene, de qué recursos tengo, de si decido una cosa u otra. Bueno, pues ahí está donde nosotros tenemos que ser capaces de, por ejemplo, es parada y tiro. Perfecto. Situaciones de rodeo cono, una bomba. Perfecto. ¿Cómo llegar a esto? Pues bien, lo puedes plantear desde el principio, de una manera muy global, si los jugadores son capaces de hacerlo y a ver cómo salen. Aquí el problema lo tenía en el bote. Puedes
ir combinando estas cosas con entrenamientos más analíticos, o puedes dejarlo completamente abierto siempre y decir, mira, chico, objetivo es meter canasta, lee cómo vienen los defensas y a partir de ahí decide. Fijaos, un reverso, esto también lo teníamos entrenado en otra parte, pero bueno, ellos tienen que leer cómo viene el defensor y a partir de ahí intentar finalizar. Vamos al siguiente. Este ejercicio es de la Federación Catalana de Entrenadores, ¿vale? Hablando ahora de situaciones de pase y de tiro, ya no tanto de situaciones de finalizaciones o de bote como hemos visto antes. Y además se puede modificar de mil maneras, porque podemos jugar en un campo más grande, más pequeño, poner más defensores, poner menos. Bueno, hay un defensor, hay 4 jugadores que atacan, que tienen que conseguir el mejor tiro posible entre los 4. De Eva Nieto es el ejercicio. La norma es, porque uno de los contenidos que tiene trabajo es pasar y moverse, que cada vez que dan un pase tienen que intercambiar posición con algunos otros jugadores. ¿Vale? Y lo que tienen que intentar conseguir ahí es el mejor tiro entre los 3, entre los 4. Si paso, tengo que intentar intercambiar posición. Y a partir de ahí encontrar el tiro para poder anotar. Si fallan el tiro, cambian atacante por defensor y a partir de ahí van jugando. Esto lo pongo porque muchas veces cuando hablamos de ejercicios de tiro, nos vamos a las ruedas estas básicas de tiro, de repetición, de tirar por parejas, y el tiro también se puede trabajar de estrategias globales para fomentar la creatividad. Con este tipo de ejercicios, que los chicos están haciéndolo genial, están pasando el balón, se están moviendo, están buscando tiros abiertos, seguramente podrían aparecer conductas que nosotros queremos en los jugadores, como la finta de pase para quedarme solo, como finto de tiro a ver si el defensor viene por mí y doy un pase para encontrar a un jugador solo, como el pase lateral separando el balón del cuerpo cuando va a derecha e izquierda. Entonces son cosas que nosotros podemos querer que los jugadores desarrollen y podemos querer trabajarlo así para fomentar la creatividad de los chicos. Entonces, el tema de trabajar situaciones globales de estas es que nosotros tenemos que tener muy claro como entrenadores qué es lo que queremos conseguir que los chicos descubran. Porque el error de las situaciones globales es poner la situación global y olvidarme de todo. Y bueno, pues venga, que descubran y ya está. Bueno, es que es bastante más difícil entrenar a nivel global, porque el entrenador tiene que tener una planificación, tiene que saber qué quiere hacer y tiene que saber qué quiere entrenar. Los entrenadores muy buenos que entrenan muy bien estrategias globales tienen una planificación enorme y lo que hacen es proponer ejercicios para que los jugadores descubran justo lo que ellos quieren. Y a través de las preguntas, a través de la resolución de problemas, a través del descubrimiento guiado, los jugadores tienen que llegar al punto que yo quiero que lleguen, pero llegan descubriéndolo ellos solos. Y eso requiere mucho conocimiento del deporte, mucho conocimiento del entrenamiento, mucha batería de ejercicios y luego conocer muy bien cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje para guiar a los chicos a llegar a donde quiero que lleguen. Este es muy chulo también, este ejercicio, ¿vale? Y al final puedan aparecer todas estas conductas que estamos diciendo. Y nos vamos, creo que al último. Me quedan 2. Venga, os enseño el último este, que ya está, hablando de finalizaciones. A ver si me lo carga. Bueno, no tengo este. Por aquí se verá regular. Bueno, ¿se ve regular, Víctor, este? Se ve con un poquito de lag, pero está bien. Bueno, a ver, es muy simple, ¿vale? Ahora siguen saliendo 3 jugadores y este es un trabajo puro de finalizaciones. El primer jugador rodea el cono de arriba, el segundo lo persigue y el tercero tiene que decidir si va a uno de los conos laterales o a otro, ¿vale? Al final, este ejercicio es para que los jugadores reconozcan la situación y en función de cómo vengan los defensas, pues puedan terminar de una manera o de otra. ¿Tipo de finalizaciones? Bueno, pues lo que os digo, nosotros trabajamos muchísimas, pero pueden aparecer reversos, pueden aparecer Eurostep como en este caso, pueden aparecer pérdidas de paso, puede hacer para y tiro, pueden aparecer bomba, o puede aparecer lo que a los chicos les interese, hayan visto en redes sociales o crean que puedan solucionar el problema. ¿Qué solución es buena? Todas. Todas las que solucionen el problema son válidas.
Y cada jugador pues irá encontrando las suyas. Si tengo jugadores de diferente nivel, puedo modificar la posición de los conos. Puedo intentar que consigan los objetivos poniendo que el defensor tenga que correr más. ¿Que quiero conseguir que ellos descubran el aro pasado? Pues este ejercicio del aro pasado, si en vez del balón rodea el de arriba, rodea un lateral y tengo el defensor por detrás y el otro rodea el de arriba, el tercero rodea el de arriba. Con lo cual estoy intentando fomentar que a través de este ejercicio ellos descubran que el aro pasado puede ser una solución buena porque el defensor por detrás no me tapona porque me protejo de la red y el otro que viene del medio no llega para poder defenderme. Este tipo de ejercicios son los ideales, uno, porque te dejan solucionar el ejercicio de diferentes maneras, porque te permiten la libertad esta de que cualquier elección es válida y no hay un modelo fijo en el que si haciéndolo así siempre me tocan hasta, pues no lo sé, dependerá del jugador. Y luego es muy interesante la actitud del entrenador frente a esto, porque cada vez que un jugador toma una decisión arriesgada, cada vez que un jugador es valiente, el feedback del entrenador tiene que ser muy bien, tío, gran trabajo, sigue intentándolo, qué buena respuesta, muy buena idea, y no lo contrario, que es lo que hemos hecho antes, que pues el entrenador cuando, pues seguramente Navarro el primer día se tiró una bomba, cuando sería Alevín, su entrenador no se tiró las manos a la cabeza, sino le dijo, oye, sigue por ahí que puede ser buena idea. Y mira si fue buena idea luego. Pues esta es un poquito la idea. ¿Preguntas? O... Bien, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano, ¿vale? Y Venga, Luismi, que he puesto muchos ejemplos. No, a ver, estaba viendo si se lanzaba alguno, pero yo sí que tengo varias reflexiones con respecto a un poco el debate que hemos abierto y viendo las tareas, lo estábamos comentando, ¿no? Justo a continuación lo has dicho tú, que cambiando simplemente el cono que podías rodear de finalizaciones, ya estabas favoreciendo mucho que se generara una situación propicia para el año pasado. Y realmente estábamos aquí discutiendo que más allá del patrón motriz que requiere el año pasado, que al final es muy similar al de una finalización normal, simplemente pasando la línea del aro hacia el otro lado. O sea que al final la conclusión un poco a la que vamos es que este trabajo analítico del que hablabas es más o lo contemplamos un poco más desde el trabajo motriz, de estar preparados motrizmente para dar todo tipo de respuestas, ya sea, por ejemplo, el regreso que has comentado, has dicho, esto lo habíamos trabajado un poquito antes en una rueda, pero realmente, si tú eres capaz de entender que girando sobre ti mismo proteges la pelota, la cabida que tienes dentro del juego es total, o sea... Claro, pues puede ser la afinación reverso, o puede ser reverso con bote, o puede ser el pivote, o puede ser el poste bajo, o puede ser cualquier cosa. Claro, que más allá, perdón, que más allá de practicar una situación muy concreta, es entender que lo que te aporta el ser capaz de girar sobre ti mismo, sobre bote o con el balón, o sobre el agarre o sobre los pasos. Sí, estoy de acuerdo. Pero, aún estando de acuerdo, y con el tema global analítico, claro, si te vas a los principios, todos los ejercicios que hemos visto eran la parte del entrenamiento donde había que solucionar problemas. Cuando yo hablo de calentar, de la primera parte de la sesión de entrenamiento, claro, yo en el calentamiento uso otras cosas. Yo caliento, pues, con diferentes, pues ya no ruedas, pero sí con situaciones donde lo que busco es desarrollar lo que tú dices de la inteligencia motriz, de que motrizmente adquieran patrones para luego poder solucionar estas cosas. Sí, pero el problema y lo bueno que lo están repitiendo todo el rato es que de esta manera el jugador busca el patrón motriz que más se adapta a sus circunstancias, Claro, ya sea claro. cuerpo o su capacidad, incluso a lo que más le motiva. O sea, Exacto. esto lo hablábamos al final. Exacto. Que un chico grande le guste votar, muchas veces es como, ostras, la pierde mucho. Ya, pero es que si le motiva a votar, hostia, seguramente sea lo que más le apetezca hacer y es lo que más intención le pone y lo que es más significativo para él.
Exacto. Es más, tú cuando haces un trabajo más puro de técnica individual, es que nos pasa a todos. Hay jugadores que cogen un recurso y lo repiten mucho. Otros que lo entrenan y ya no lo hacen nunca más. Sí, Otros que lo sí. cogen. Bueno, pues es que tú estás entrenando la inteligencia motriz. Estás jugando patrones básicos. El giro, el terminar con la izquierda, con la derecha. Luego, ¿cómo lo vas a aplicar en el problema que yo te creo? Pues bueno, pues ya depende de ti. Pero yo la primera parte de los entrenamientos sí que se lo dedico a eso. Uno, porque me sirve para calentar a nivel motor y a nivel psicológico, y luego porque yo te voy a pedir soluciones a los que antes te he intentado dar alguna herramienta, pero al final la herramienta la vas a coger tú, eres el jugador. El entrenador al final pues propone, pero el que aprende en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo importante no es la enseñanza, es el aprendizaje, es el jugador. Y el entrenador, pues bueno, hace lo que buenamente puede, pero el que importa es el otro, es el que aprende. Bueno, gracias por la charla, José. Nada. Muy inspiradora. Me alegro de verte, Marc. Vale, por otra parte tenemos a David también con la mano levantada. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. A mí la charla me ha parecido muy interesante también y te agradezco esa explicación, sobre todo por lo que respecta al uso de digamos, de una metodología más global y otra más analítica y cómo ambas son suficientes. Yo, como sabes, o si no sabes, estuve en las clases del curso de nivel 1 Ahí y hablamos de bueno, eso. surgió efectivamente. Y una de las cosas que más nos impactó, hablando con compañeros los días de los exámenes, fue esa, ¿no? Un poco nos surgió la duda de si más analítica o más global. Bueno, mi pregunta es muy breve, es decir, yo efectivamente, desde el punto de vista de la planificación ideal, también planifico así mis entrenamientos, como has dicho, teniendo en cuenta la carga de trabajo y efectivamente, en primer lugar, trabajando, digamos, técnica, táctica más individual o aquello que queremos que después desarrollar con ejercicios más globales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es la pregunta que te quiero hacer, porque yo me encuentro muchas veces con que después no lo practican. Es decir, estamos insistiendo mucho y después cuando llegan los ejercicios de 5 contra 5, 4 contra 4, donde, digamos, espero, ¿no? que ellos hagan uso de lo que hemos estado viendo en la primera parte del entrenamiento, al final pues no lo practican y bueno, pues hay que ir a un método más dirigido, ¿no? Recordárselo, no sé, ¿de qué manera podemos motivar, ¿no? O podemos conseguir que después lo practiquen, ¿no? Lo que hemos estado viendo al principio del entrenamiento. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿eh? A mí me pasa muchísimo y supongo que a todos os pasará igual. Y creo que es una de las ventajas del modelo este mixto que nosotros estábamos hablando. Cuando tú te vas y hablas con entrenadores de Estados Unidos o cuando te vas a hablar con entrenadores pues de otros sitios, todo es 1 por 0 y del 1 por 0 pasan al 5 por 5. Y entonces esperan que lo que han hecho en 1 por 0 los jugadores lo transmitan al 5 por 5. Y en medio hay una gama de cosas tan grande en medio que creo que es una de las cosas que tenemos positivas aquí en España y en la manera de entrenar que tenemos muchos, le dedicamos mucho tiempo, o muchos entrenadores le dedicamos mucho tiempo al 2 por 2 al 3 por 3 al 4 contra 4 al 3 contra 2 más 1 al 4 contra 3 y buscamos escenarios de aprendizaje donde esas soluciones puedan aparecer. Para mí, pasar de analítico a global 4 contra 4, 5 por 5 es muy difícil. Es más, este año yo estoy en Junior y en Senior y haciendo alguna cosita con Mini. Nosotros en Mini no trabajamos 5 por 5 nunca, pero nunca es nunca. Nosotros no llegamos más allá del 3 contra 3, porque cuantos más jugadores metas, cuanto más difícil sea, más complicado es que aparezcan estas ciertas cosas. Y la tarea del entrenador es, por un lado, tener mucha paciencia y saber que esto es difícil y que él es chico, pues a lo mejor necesitan más tiempo que otros o no lo cogen nunca, pero que tú le estás dando herramientas para que en ciertos momentos puedan solucionar el problema. Y luego tener muchos escenarios de aprendizaje, crear muchas tareas donde puedan ir apareciendo estas cosas. Y lo que decíamos antes con Luis de los conos, es que muchas veces este mismo ejercicio, modificando ciertas cosas, modificando el reglamento, modificando tal, pues a lo mejor aparecen. Y en el momento que aparecen, el jugador lo asume como un gesto propio y luego lo mete dentro de su repertorio. Yo juego mucho con la puntuación, mucho.
Quiero decir, si yo quiero que se den situaciones de, imagínate, de aro pasado, que estamos hablando ahora, pues para mí el aro pasado vale 5 puntos y todo lo demás vale 1. Y el que llegue a 7 puntos gana el juego. Joder, los chicos lo intentan, ¿eh? Lo intentan porque el aro pasado en ese momento se convierte en el triple de los profesionales. Es que vale demasiado. Entonces, vale la pena intentarlo porque lo que me da después, el valor que me da es muchísimo. Entonces, bueno, pues jugar con la puntuación, jugar con el feedback y el premio que le das al jugador por intentar cosas. Y jugar mucho en la gama esta del 2 contra 2 al 3 contra 3, al 1 contra 2, al 3 contra 2 más 1, jugar en ese intermedio para que cuando lleguen al 5x5 esperemos que estén preparados para tomar este tipo de decisiones. Pero pócimas mágicas no hay. Al final es tener mucha paciencia. ¿Alguien tiene alguna duda más que quiera preguntar? Vale, parece que no. Vale, pues primero que nada agradecerte, José, la charla que nos acabas de dar, ¿vale? Muchísimas gracias por haberla compartido con nosotros. Agradecer también al resto de asistentes, a los asistentes que habéis estado aquí, el haber sido partícipes de la formación, ¿vale? Y recordaos que la próxima formación la realizaremos el día 20 de marzo, ¿vale? De la mano de J. Pinera. Y bueno, y espero que estéis todos por aquí, ¿vale? Si quieres despedirte o quieres decir algo, José, adelante. Nada, muchas gracias a todos por haberme escuchado una hora entera hablando. Y cuando me pongo a hablar no paro y soy muy pesado, ¿vale? Pero muchas gracias, espero poderos ayudar un poquito. Y cualquier cosa que tengáis dudas o cualquier comentario, pues a través de Federación o por redes sociales, me encantaría seguir contestando lo que queráis. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente formación. Un saludo a todos.